Muy buenas noches, estimados colegas, fiscalistas, abogados. Espero que estén teniendo una gran noche en compañía de la familia. Cuídense mucho. Su servidor, contador Hugo Cejo, en una cápsula más de elfiscalnet.com. Quisiera compartirles lo siguiente referente a lo que están viendo aquí en pantalla. A ver si me permiten, voy a hacerlo un poquito más grande para verlo más legible. Al parecer había un pequeño detalle técnico, pero bueno, ya se solucionó. Miren, aquí lo que quisiera compartirles con ustedes es referente al numeral 99 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Como en anteriores cápsulas he comentado, que toda interpretación debe hacerse en forma integral y lo vamos a seguir repitiendo una y otra veces para que pueda comprenderse un poquito más este punto. Sobre todo a nuestros colegas de nuevas generaciones, medianas y un poquito más para allá, ¿no? Numeral 99 de la Ley de Impuestos sobre la Renta señala en su primer párrafo: quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este capítulo tendrán las siguientes obligaciones. Primeramente, ¿cuál es el capítulo que estamos viendo? Antes de poder ver cualquier numeral, tendremos que, como decía un gran maestro que tuvimos en la universidad, tienen que aprenderse la estructura de la ley, saber en dónde están ubicados. Estamos en el capítulo primero, título cuarto de personas físicas. Quienes hagan pago se refiere, estamos hablando de asalariados, asimilados, etcétera, etcétera. Ahora bien, fracción primera. Efectuar las retenciones señaladas en el artículo 96 de esta ley. ¿Cuáles retenciones? Y si no cumplo con ellas, ¿qué sucede? Y si retengo, pero no declaro, ¿qué sucede? ¿Existirá dolo? ¿Existirá mala fe? ¿O existirá buena fe? Recordemos que conforme a derecho, la buena fe no se presume, se tiene que demostrar. En este caso, el retenedor obviamente retiene conforme a la ley, conforme a lo que estamos viendo, una retención. Esto es la segunda fuente de ingresos del SAT. La primera es el IVA. Y las retenciones se debe de pagar, declarar, conforme así lo señale la ley. Fracción segunda, calcular el impuesto anual de las personas que les hubieren prestado servicios subordinados, en los términos del artículo 97. ¿Cuál es el impuesto anual? ¿Quiénes están obligados? ¿Quiénes no? No olvidemos que conforme estamos avanzando en la lectura de la ley, tengamos que cuestionar lo que estamos viendo. Tenemos que estar ubicados y ver todo el contorno. No vamos a ponerle palomitas. A ver, fracción primera, efectuar retenciones, palomita. Fracción segunda, sí, la autoridad nos señala que debemos hacer el impuesto anual. Y hasta ahí quedó una interpretación endeble. Simplemente estamos repitiendo como los periquitos lo que señala cada fracción. Y a estas alturas, como profesionales que somos, no podemos tener esas
ese tipo de cosas. Ahora, volviendo al impuesto anual. ¿Qué es un servicio subordinado? Recordamos que estamos en la ley de impuesto a la renta. ¿Pero qué es un servicio subordinado? ¿Me lo define la ley de impuestos sobre la renta? No. ¿A dónde tengo que acudir? A la ley federal del trabajo. ¿Qué es un trabajo? ¿Qué es un trabajador? ¿Qué es un salario? ¿Una retribución? ¿Hay un mandato? ¿Hay un vínculo laboral? Si se observan, no estamos hablando de un servicio personal subordinado que se defina en una ley de impuestos sobre la renta, sino en otra ley de índole laboral. ¿Y dónde viene lo que es un trabajo digno? De la ley fundamental. Tenemos derecho a un trabajo digno. 5 constitucional. Y luego, ¿qué derechos tiene un servicio subordinado? ¿Qué tipo de prestaciones? No vayamos y cometamos el error. Ah, contador, es el 93 de la ley de impuestos sobre la renta. Ingresos exentos, ahí están todas sus prestaciones. ¿Y si hay otras? ¿En dónde lo buscas? Por señalar la PTU. También la vas a encontrar en el 93. En forma inicial. ¿Y dónde dejas el 123 constitucional? El 122 al 127 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Dónde lo dejamos? Si se fijan, estamos cuestionando lo que estamos leyendo. Esa es una forma, es una metodología. Y luego, en los términos del artículo 97, ¿qué señala el artículo 97? Veamos. Las personas obligadas a efectuar retenciones en los términos del artículo 96. Ah, me tengo que ir a otro artículo. 96. Quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este capítulo están obligados a efectuar retenciones y enteros mensuales. Tengo que calcular mis impuestos por los pagos de un salario. ¿Habrá retenciones? Sí. ¿Habrá casos en que no? Totalmente. Ahora, la fracción que sigue es de lo más interesante y aparentemente, si la vemos a la luz de una interpretación banal, es decir, nada más leyendo o transcribiendo lo que señala la fracción tercera, pues nos quedaremos estancados. Acompáñenme. Fracción tercera, expedir y entregar comprobantes fiscales. A ver, momento. Que eso no lo señala el Código Fiscal de la Federación en el numeral 29A del Código Fiscal de la Federación, porque me he topado con opiniones encontradas totalmente fuera de contexto que anteponen el código a la ley. Si aquí nos ubicamos estrictamente conforme al quinto del Código Fiscal en una interpretación estricta, sujeto, objeto, tasa, tarifa, época, sanción, cuota. ¿Qué señala la fracción tercera? Expedir y entregar comprobantes fiscales. Aquí lo ordena la ley, punto. Es un ejemplo claro, que el acto nace en la ley, en su fondo y en una forma, ya que haya realizado el acto, me traslado al Código Fiscal de la Federación a emitir un CFDI. Sin embargo, aquí en el numeral 99, fracción tercera de la Ley de Impuestos sobre la Renta, me señala la obligación en carácter imperativo para entregar los comprobantes fiscales y expedirlos a las personas que reciban pagos por esos conceptos aludidos. Entonces,
desde el 2012, cuando entró el CFDI, numeral primero, tercero transitorio de ese ejercicio, de disposiciones transitorias, en materia de comprobantes fiscales. Sin embargo, vemos el 99 y existe la obligación imperativa. Y de ahí emana el acto. No es al revés. No empecemos por el código y de ahí no salirnos como caballitos, sino que el 99 es específicamente puntual. Ahora, continuando, en la fecha que se realice la erogación correspondiente, los cuales podrán utilizarse como constancia o recibo de pago para efectos de la legislación laboral. Aquí hablamos de una prueba, de un laudo, ¿sí? Recordemos que bajo la ley, a la luz y a la Ley Federal del Trabajo, numeral 804, 132, que bien señala aquí el numeral 99, es una prueba documental del patrón emitir el CFDI, emitir la constancia, porque al final de cuentas tiene el derecho a defenderse y es una prueba fehaciente del patrón. Pero aquí trasladamos tres, partiendo de la ley suprema, que es la Constitución, y luego nos trasladamos a la Ley Federal de Trabajo y luego nos ubicamos en la Ley de Impuesto a la Renta y ahí le seguimos a todo el círculo. Ahora, actualmente, ¿se hace un cálculo anual de salarios? Recordemos que hay un transitorio, noveno transitorio del 2013-2014, que ahí marca una vigencia. Señalaba un maestro en la universidad, contadores, futuros contadores, vean siempre los transitorios, van a encontrar cosas muy, muy interesantes. Ahora, fracción cuarta, solicitar en su caso las constancias y comprobantes. ¿A qué se refiere la fracción anterior? A las personas que contraten para prestar servicios subordinados. Y cerciorarse que estén escritos en el Registro Federal de Contribuyentes. ¿Qué es lo que señala una regla miscelánea respecto a los trabajadores? Que tengan RFC. Y sin embargo, la misma ley te indica que te cerciores que estén inscritos en el RFC tus subordinados, tus trabajadores, no aviadores, tus subordinados, los que trabajan bajo un vínculo laboral, bajo una subordinación, bajo los elementos de una subordinación laboral. Y ahí viene una serie de secuencias dentro de la fracción cuarta, segundo párrafo, numeral 99, deberán solicitar a los trabajadores que les comuniquen por escrito. Obviamente, a quien indique que puede presentar su declaración anual, pero eso ya es otra cosa. Posteriormente, señala también que a más tarde del día 15 hay que hacer la declaración de viáticos conforme al numeral 93. Por ahí algunos datos interesantes en ese punto. Ahora, vamos a ver otra parte, pero vamos a salirnos ahora del ICR. Vámonos al Código Fiscal de la Federación. Vamos a ver si no ocurre otra vez ese detalle técnico. Bueno, ahorita ya no pasó. Vámonos al tan multicitado numeral 2029. Ahora bien, los comprobantes fiscales digitales a que se refiere el 29 deberán contener los siguientes. Y empieza las palomitas cuando señalan, o contadores que debemos de tener el folio, debemos de tener el lugar de expedición, lo que si son distintos domicilios deberá señalarse, otros establecimientos, prácticamente lo literal lo que te menciona el artículo 29A. ¿Sí? Pero veamos lo siguiente.
está de este lado. Fracción primera, está interesante. La clave en el RFC de quien los expida. ¿A quién se dirige la autoridad? De quien los expida. Y el régimen fiscal en que tributen. Obviamente al emisor. Pero aquí viene un punto aparentemente que tampoco no tiene nada. Que tributen, que paguen sus impuestos conforme a la ley de impuestos sobre la renta. Ya me vuelvo a redireccionar a la misma ley. Pero reitero, en este caso, en materia de comprobantes fiscales, que tanto se ha dicho, muchas versiones, incluso forma de pago, medio de pago, que si hay confusión, que si es transferencia, que en pago de una sola exhibición. La verdad, eso es algo secundario. Porque debemos enfocarnos en lo que señalan las leyes, pero en una forma dogmática, en una forma no literal, sino amplia, para que podamos ver todo el espectro jurídico de lo que señalan las leyes en comento, ¿no? Ahora, aquí hay otros datos interesantes. Se ha hablado también, como les comento, dentro de la parte del inciso B, inciso C, que no tiene caso comentar sobre lo mismo. A lo que voy es, actualmente en las revisiones de fiscalización que se están suscitando en diferentes puntos del país, sobre todo aquí en Monterrey, están pidiendo sobre todo el inciso C, referente a la materialidad del numeral 29, 29A y correlativos. Prácticamente ya obviamente no es suficiente el contrato, sino debemos apuntar la fecha cierta por medio de una ratificación. Ahora, ¿qué tiene que ver el inciso C de este 29A del Código Fiscal de la Federación? Al señalar la forma en que se pague, o sea, tarjeta de crédito, débito, monedero, transferencia, efectivo. Esto tiene que ir de la mano con lo que debe estar dentro del cuerpo del CFDI en el XML propiamente, y a la postre sugiero que para efectos de fiscalización y controles internos tengamos análisis y proyecciones financieras, análisis también de toda la estructura del CFDI, hacer tablas dinámicas donde me señale todos estos puntos y sobre todo agregar, aparte del contrato y la fecha cierta, agregar puntos de materialidad que es prácticamente toda evidencia física para poder yo comprobarle a la autoridad que no se incurrió en delito alguno y no se actuó de mala fe, sino al contrario, vas a proporcionarle a la autoridad de buena fe, en forma transparente, cómo operaste, quiénes intervinieron y sustanciarte con toda la evidencia posible para poder adjuntar todos estos elementos del inciso C, adjuntarlos en un control interno como parte de, para poder mostrarlo a la autoridad y evitar diferencias. Igualmente también podemos utilizar enlaces, sobre todo de la parte de las balanzas de comprobación contra la DIO, podemos hacer muchísimas cosas por parte de trabajo y así enlazar sobre todo, al menos, la parte de lo que son lo que es el IVA acreditable. Obviamente todo debe estar soportado, el IVA trasladado igual, que es lo que se está fijando mucho la autoridad en ese sentido, sobre todo en fiscalización. Por eso hice hincapié a este inciso C, en que debemos de tener bien identificado cada una de las transacciones que dan lugar. Bueno, estimados, un gusto saludarlos y nos vemos en la próxima cápsula. Saludos cordiales.